Hola, al parecer ya estamos en vivo. Sí, qué buena noticia. Ahí está mi amiga Cata Silva. ¿Cómo estás, Catalina? Hola, bien emocionada y ansiosa por este seminario que se nos viene, que va a estar súper bueno. Súper bueno, así es. Bueno, vamos a darle la bienvenida a todos quienes se vienen incorporando a la sintonía de este seminario, este es el segundo seminario, El aire que respiramos en Aysén, ¿cierto? Vamos a hablar de cultura energética y PDA hoy día, con excelentes expositores. Para los que no nos conocen, mi nombre es Claudia Molina, soy periodista, y junto a la Cata Silva, que es una activista, influencer y estudiante además de biología, originaria de la austral localidad de Biohins, así que le mandamos saludos a todos los amigos de Biohins. Sí. Eh, Queremos dar la bienvenida a este espacio, a este segundo seminario donde queremos, como siempre, inspirarnos, construir juntos estos desafíos de poder tener una ciudad más libre de humo y también donde queremos proyectar, compartir ideas, ¿cierto?, en torno a la descontaminación de nuestra región. Y también, por supuesto, visibilizar iniciativas que aportan al tema, a la discusión. Hay un Y montón mira, de iniciativas en innovación que promueven eso, ¿cierto, exacto. Catita? Totalmente, y también, bueno, queremos contarles a la audiencia que este ciclo de seminarios está llegando a sus hogares a través de sus aparatos móviles, teléfonos y también, ¿por qué no?, a través del canal de YouTube de la Red de Pobreza Energética, Red P, y con transmisión por redes sociales de Radio Santa María. Así que también muchas gracias por allá. Oye, Una iniciativa de Respira Coyhaique, ¿sí? qué bueno que un Sí, medio regional interesado sí, por hemos también. logrado expandirnos con este tema que es súper importante, ¿cierto? Ahí las gracias a Respira Coyhaique, que es quien organiza este seminario, presentado por el FNDR de Medio Ambiente del año 2021, financiado por el gobierno regional de Aysén, y es por eso también que queremos darle las gracias a nuestros colaboradores en esta instancia, que son Red P, Universidad de Aysén, Kimlu, Mil Acciones por un Cambio y también Pulso Austral. Qué bueno, oye, mira, qué bueno que exista tanta colaboración, ¿cierto? Bueno, y para contextualizar y dar contexto, efectivamente, el uso arraigado de la leña para la calefacción, combinado, digamos, de alguna manera también con viviendas que han sido eficientes en términos energéticos y también un mercado de leña un poco fragmentado, informal. eh, Ha determinado también de que existan altos índices de contaminación atmosférica en nuestra ciudad. Hay estudios que dicen que significativamente este tipo de contaminación afecta a la salud de las personas y además a la degradación de nuestros ecosistemas forestales. Y la verdad que desde Respira Coyhaique creemos que es urgente integrar esta dimensión de pobreza energética, de hablar, de involucrar a la población joven, de promover estos temas, de dialogar frente al futuro de la región que queremos. Y es por eso que con estos seminarios que hoy día estamos presenciando el segundo, lo que queremos es ampliar la información, darla a conocer, enriquecer la comprensión del tema y promover soluciones colectivas. Queremos ver distintas visiones y es lo que vamos a seguir viendo a través del resto de los seminarios que van a quedar donde créanme que cada invitado es espectacular, así es que no se lo pueden perder. Así es que con este afán de promover un desarrollo regional, urbano, sostenible, ¿cierto? Teniendo en consideración los costos también que implica la contaminación para una ciudad, queremos cambiar este paradigma, ¿cierto? O sea, claramente creemos y estamos seguras de que nuestra ciudad se puede convertir en un modelo de sustentabilidad para Chile y el mundo. Así es que no me cae la menor duda que cada una de nuestras expositoras que hoy día nos van a acompañar, que las vamos a presentar en un ratito más, van a poder contribuir a esta discusión y a que usted esté informado de todas maneras, ¿cierto? Y tenga la facultad de tomar buenas decisiones, ¿cierto, Catita? Y Exacto, bueno, sí. partamos entonces. Sí, 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 mira, y por lo mismo, lo que tú comentas de que nos interesa saber la opinión también de las personas y quienes nos escuchan, es que vamos a iniciar con una dinámica un tanto diferente para ir también involucrándonos entre todos y todas quienes están expectando este seminario. Les vamos a presentar ahora una plataforma bastante nueva. Ahí, no sé si ya me están viendo en pantalla. Claudia, dime, ¿está todo ok? Sí, todo ok. Súper. Todo Ya, miren, ok. esta plataforma es Menti.
Entonces ahora, si es que están con sus celulares cerca o el computador, tienen que ingresar a www.menti.com, esta página que aparece por acá, y ahí les va a aparecer que tienen que ingresar un código. El código es 28107589. ¿Ya? Aquí está también en pantalla, si es que no lo recuerda. A Y ver. tenemos esta pregunta: ¿cuál es el sistema de calefacción que más te gusta? Entonces la idea es que ustedes respondan con total sinceridad. Aquí no hay problema, después vamos a hablar un poquito con nuestras invitadas de esto, pero para saber y tener una idea antes de comenzar ya con la parte más técnica y bueno, que es a lo que vinimos también. Así que mientras esperamos que la gente se conecte, Tata, no se repitamos olviden. entonces el código, ¿te parece? Repitamos Sí, el lo código. vamos a repetir y la página también. Excelente. Sí, mira, ment.com. www.menti.com. Exacto. Perfecto. Ahí nos van llegando las primeras palabras, los primeros conceptos. Si es que lo ven escrito, ojalá lo puedan escribir igual porque vamos a ver las palabras más grandes en el caso de que se repitan, ¿ya? El código es 28107589, ¿ya? Y ahí nos Excelente. dicen bomba de calor, geotermia, Sí. interesante ese concepto por ahí, eléctricos, leña, briquetas, pellet, estufa, pellet, calefacción distrital. Eso Ojo no que lo no conozco. es el que tú tienes, en el fondo es cuál es el Claro, que más te gusta, cuál es el que, exacto. el que te gustaría aspirar a tener, ¿no? Exacto, sí. Si vamos con eso, ahí conocemos quizás un amigo o una amiga tiene ese sistema de calefacción que a mí me gusta, vamos jugando, ahí van llegando más conceptos. Entonces, Oye, lo más eléctrico se vuelve a interesante repetir. Catita, lo más interesante de esto es que el tamaño también, el tamaño de la letra que ustedes están viendo en pantalla Exacto. simboliza de alguna manera las preferencias que está teniendo nuestra audiencia, ¿no? Sí, totalmente. Ahí vemos que la leña se repite bastante. Bueno, somos de la región de Aysén, utilizamos harto la leña, así que Así tiene es. mucho sentido que sea el que más se repite. También bastante el eléctrico, mira, me sorprende en realidad. Mira, ya Sí, tenemos 12 respuestas diferentes. Yo creo que nos vamos quedando con esta imagen súper linda que también pedimos que la capturen para después tenerla de recuerdo y a ver si nos surgen algún tipo de dudas cuando ya estemos hablando con nuestras expositoras. excelente, muy bien. Bueno, Vamos esta es cerrando la entonces. opinión del público, esta es la opinión de la gente que hoy día está participando de nuestro seminario. Estamos hablando del segundo seminario que hoy estamos comenzando. El aire que respiramos en Aysén, la cultura energética y plan de descontaminación ambiental. Oye, que un tema súper relevante, atingente, sobre todo, pareciera como que de repente empezamos a hablar de descontaminación como siempre al principio del año, y Sí, queremos contarle a la audiencia de que durante todo el año Respira Coyhaique ha estado instalando temas respecto de la descontaminación de Coyhaique. Es más, incluso el seminario anterior lo hicimos también al finalizar el año como una forma sí. también de poder no olvidarnos que efectivamente hay un tema importante en nuestra región que queremos abordar. Y para abordarlo, qué mejor que contar con información relevante, con gente que lleva estudiando este tema, con distintas visiones, porque la verdad no es imponer un modelo, sino más bien promover a la discusión ciudadana. Y para eso quiero pedirle a Alejandra, ¿cierto? Que ya aparezca en pantalla nuestra primera expositora, ¿les parece? Sí, ahí para ir conociéndola. Hola Ale, ¿qué tal? Excelente, bienvenida Alejandra. Ella es Alejandra Súper. Cortés, es profesora asistente del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Chile. Arquitecta de profesión, 45 años, le gusta viajar, conocer lugares, probar diferentes comidas. ¡Ay, qué rico eso! Me encanta. Conocer personas, culturas y también disfruta mucho de la vida urbana. Observa la arquitectura, digo, sus espacios, los símbolos urbanos. Actualmente vive en Australia. Mira qué lindo. Pero también está conectada muchísimo con Chile, donde tiene su hogar, su familia, sus amigos. Así es que, bueno, y también ella hoy día nos va a presentar, ¿cierto?, los resultados preliminares de su investigación de doctorado, que actualmente realiza en RMTI, ¿cierto?, en Melbourne,
Australia. Esta investigación se denomina Cultura Energética, implicancias para la política energética de la ciudad de Coyhaique. Un estudio, ¿cierto?, que permite conocer la percepción, la experiencia desarrollado por parte de los ciudadanos respecto del plan de descontaminación atmosférica. Así es que vamos a conocer sobre su presentación a partir de este momento. Alejandra, tú ya sabes, cuentas con 20 minutos para exponer, estamos súper ansiosos y de partida decirte de que estamos muy agradecidos que puedas participar en esta instancia y que tu trabajo, tu estudio, tu análisis hoy día lo puedas compartir con nuestra audiencia. Muchas gracias, Claudia. Voy a entonces compartir mi pantalla. Perfecto. ¿La ven bien? Súper bien. Perfecto. Voy a poner aquí el cronómetro entonces para tratar de ajustarme lo mejor posible a los 20 minutos. Claudia, muchas gracias por la introducción. Tal como dijiste, yo en estos momentos estoy haciendo mi doctorado en Australia y por lo tanto estoy terminando mi segundo año, comenzando el tercero, y por lo tanto lo que les voy a presentar son parte de los resultados preliminares. Mi estudio obviamente está basado usando el caso estudio de Coyhaique, principalmente porque, bueno, en Coyhaique, también en otras ciudades, se ha implementado un plan de descontaminación atmosférica y yo como arquitecta estaba particularmente interesada en las intervenciones, ¿cierto?, de eficiencia energética residencial que se han implementado en el contexto de los PDA. Y por lo tanto, mi estudio se enfocó en dos programas, que es el recambio de calefactor, que lo ha liderado el Ministerio del Medio Ambiente, donde tenemos a Jimena también que va a presentar después que yo, y el acondicionamiento térmico, que lo ha liderado el MIMBU, ¿ya? Hay otras, por supuesto, hay otras estrategias implementadas por el PDA, como el control del mercado de leña, las campañas educacionales, pero como arquitecta a mí me interesaba principalmente estos dos programas. Ahora, el estudio de estos dos programas lo hice a través, no desde una parte técnica, sino más desde una parte más perceptual, más cualitativa, desde la percepción de los hogares que han sido beneficiarios de ambos programas. Por lo tanto, mi estudio lo que hizo fue entrevistar a personas que fueron beneficiados de ambos programas en los últimos 5 años. Voy a presentar brevemente un poco la estructura de la investigación, también porque eso da pie a entender cómo organicé los resultados y también cómo les voy a presentar los resultados a mi estudio. Las investigaciones siempre parten con preguntas de investigación. Mi pregunta principal era cómo las intervenciones de eficiencia energética, en este caso estos dos programas que mencioné, han cambiado la cultura energética de los hogares y cuáles son sus implicancias para superar la pobreza energética. En el seminario anterior se habló bastante de pobreza energética. No voy a ahondar en este tema, yo voy a ahondar más que nada en temas relacionados a la cultura energética local. Las preguntas secundarias que acompañan esta pregunta principal es qué factores sociales y materiales configuran la cultura energética en Coyhaique, cómo estas intervenciones energéticas configuran o reconfiguran la cultura energética en la ciudad de Coyhaique y cuáles son las implicancias de esta cultura local, ¿cierto?, para políticas de intervención energéticas locales y la superación de la pobreza energética. La metodología fue, bueno, y dado que estamos en contexto de pandemia, yo partí mi investigación en pleno contexto de esta pandemia, entré a Australia una semana antes que cerraran todo, así que a mitad del 2020 tuve que asumir que la investigación iba a ser principalmente online. Y mi investigación contempló entrevistas semiestructuradas online. Yo hice entrevistas a través de WhatsApp, ¿cierto?, a beneficiarios de ambos programas. También estoy usando material audiovisual, es decir, le pedí a los mismos participantes una vez realizar la entrevista si ellos me podían mandar fotografías y videos de sus hogares, porque como no pude viajar a Chile, lo cual fue bastante frustrante para mí, sobre todo como arquitecta que quería visitar a la gente, ver sus casas, ¿cierto?, conocer sus hogares, les pedí a cambio si me podían mandar imágenes y fotografías. Y el tercer componente de investigación fueron focus group, que realicé con profesionales que trabajan en el Ministerio del Medio Ambiente y en el MIMBU, que están vinculados a este programa.
La ronda de focus group se planteó, la planteé como en 2 grupos. La primera ronda de focus group la hice a principio del año pasado y esa más que nada fue separado con los 2 grupos del ministerio para conocer un poco cómo la estructura del programa, cómo los profesionales visualizan el programa, su futuro, cómo ha ido evolucionando. Y tengo planificado una segunda ronda de focus group a mediados de este año con los mismos participantes, con la idea de mostrarles ya los resultados más elaborados, con mayor análisis, un poco lo que voy a mostrar hoy, pero con mucho más detalle, porque hoy día, ¿cierto?, no tenemos mucho tiempo. Así que esa ha sido la investigación. Realicé 22 entrevistas online entre mayo y agosto del año pasado. El grupo que entrevisté fueron 22 personas, 15 mujeres, 7 hombres, ¿ya? Yo les pregunté off the record, no en la entrevista, cuál era su registro social de hogares, un poco para tener alguna claridad de cuál era el nivel de vulnerabilidad que tenían. Y 12 personas, es decir, más de la mitad de las personas que entrevisté pertenecen a un grupo que está en el 40% de mayor vulnerabilidad. Dentro del grupo etario, la mayoría de las personas, 8 personas estaban entre 50 y 59 años, y la mayoría de las personas también habían adquirido su vivienda a través de un subsidio de compra o un subsidio para vivienda nueva. Ya, por lo tanto, la mayoría de las viviendas han tenido apoyo del Estado, han sido construidas con apoyo del Estado. Y también la mayoría de las viviendas de las personas, 12 son pareadas. Pareada significa, ¿cierto?, que la casa comparte un solo muro con un vecino, ¿ya? Las otras eran aisladas, es decir, como 7 son aisladas que no comparten con el vecino, y 3 viviendas o 3 casos tenían una vivienda continua, que significa que, ¿cierto?, comparten 2 fachadas. Algunos de los participantes decían, son estas viviendas que se dice el trencito, ya que son así, pareadas por ambos lados. Entonces, una vez que hice las entrevistas, estamos hablando de 1.470 minutos de entrevistas, ya, que fueron transcritas, en promedio fueron 67 minutos cada una, para poder enfrentar el análisis, porque esto es mucha información. Lo que hice fue tomar el concepto, el marco teórico usado por Stephenson y sus colegas, que definen que la cultura energética está un poco influenciada por estos 3 factores, que son la cultura material, que tiene que ver en el fondo con por ejemplo, nuestra evidencia física de la cultura, que tiene que ver con los objetos, los edificios, la infraestructura. También la cultura energética, estos autores definen que está also definida o influenciada por nuestras normas cognitivas, que tiene que ver con cómo nosotros entendemos nuestras creencias sociales, es decir, qué cosas consideramos que son las correctas, son las incorrectas, ¿ya? Cómo nos tenemos que comportar socialmente. Esas son las normas cognitivas. Y también, obviamente, la cultura energética está influenciada por prácticas energéticas, es decir, cómo nuestras acciones diarias y cotidianas tenemos, o cuáles son esas actividades, ¿cierto?, del uso de la energía. Usando este enfoque de Stephenson, ¿cierto?, fue que empecé a organizar la información. Pero Stephenson también dice, mira, estos 3 componentes principales de la cultura energética se ven influenciados, ¿cierto?, por factores externos que tienen que ver con el contexto, ¿cierto? El contexto donde esta cultura energética emerge, que tiene que ver con, por ejemplo, el lugar, la geografía, etcétera, ¿ya? Y por lo tanto, partiendo desde este enfoque, fui sistematizando, ¿ya? Las entrevistas. Sistematizando significa ordenando la información en temas y subtemas vinculados a estos 3 grandes componentes de la cultura energética, ¿ya? Que tiene que ver con la cultura material, normas cognitivas y prácticas energéticas. Y también fueron organizada la información que yo consideré que tenía relación con las influencias externas, ¿cierto? Que influían también en cómo las personas percibían, ¿cierto?, sus actividades, etcétera. Entonces, partiendo desde aquí, les voy a empezar ahora a mostrar los resultados. Empecé ¿cierto?, a organizar las temáticas
en estas tres grandes componentes. Se definieron definí aproximadamente 23 categorías temáticas distribuidas en los tres componentes del enfoque cultura energética, y cada temática a su vez tiene subtemáticas que de alguna manera van explicando, ¿cierto?, cómo se desarrollan las distintas actividades o las distintas temáticas que la gente va abordando en las conversaciones, en las narrativas que fuimos conversando. Entonces, a partir de esta enorme cantidad de información que ustedes ven acá, no les voy a mostrar todo porque no terminaríamos nunca y nos queremos mantener aquí en los 20 minutos, les voy a mostrar algunos de los resultados que son súper interesantes. Los resultados están siendo combinados por ambos programas. Les voy contando un poco cuál es la percepción de la gente del programa de recambio, cuál es la percepción de la gente del programa de acondicionamiento térmico. Por ejemplo, una de las cosas que me pareció súper interesante fue que las personas le dan un valor estético que es súper interesante tanto al acondicionamiento térmico como al recambio calefactor. Por ejemplo, uno de mis participantes dijo, un cambio radical, primero en la parte estética porque por fuera estaba en muy malas condiciones y quedó como si fuera nueva. Otra participante menciona eso con respecto a la estufa, y la estufa igual, es linda encuentro yo, no ocupa mucho espacio, no suena, no tira olores. Entonces, eso es súper interesante, siento, dentro de los resultados, factores positivos de ambos programas. Con respecto, por ejemplo, a temas de cortes eléctricos, varias personas mencionaron temas con respecto a los cortes en Coyhaique, que yo creo que, bueno, todos los patagones saben bien cómo funciona eso. Uno de los participantes me dijo, porque acá en el invierno con la nieve también tenemos problemas con la luz, que se nos puede cortar con el peso de la nieve en los cables, de repente se caen los árboles, qué sé yo, podemos quedar sin luz en el invierno y por ende sin calefacción. Los nuevos calefactores, debido a que son obviamente tecnologías que son más avanzadas y que se pueden programar, necesitan estar enchufados. Y por lo tanto, algunas personas tenían algunos miedos con respecto a eso, a pesar de declarar que durante el año, o porque las entrevistas se hicieron en invierno el año pasado, hasta esa fecha no se habían producido cortes significativos y los cortes eléctricos habían sido bastante pocos, ¿ya? Pero existe ese temor del corte eléctrico. Otra cosa importante que me pareció eran cómo la gente, una vez que se hace el acondicionamiento térmico, la gente empiezan como a entender los componentes de la vivienda, el rol que tienen las ventanas, el rol de la infiltración, por dónde entra aire, y esos cambios de cómo la gente percibe el frío y el aire que entra a través de la vivienda, también lo conversamos harto con las personas. Por ejemplo, uno de mis participantes dijo, como teníamos esas ventanas de mala calidad, de una ventana simple que se llaman, el frío entraba y se colaba por cualquier parte de las paredes y las ventanas. Ahora, como no es así, como no entra, permite también que el calor que se genera adentro quede adentro con nosotros y no se vaya para afuera, ni tampoco entre ese frío de escarcha. La escarcha fue algo también mencionado con mucho resquemor por parte de mis participantes, y sobre todo cuando hay escarcha en ventana y el frío que se siente cuando eso sucede. Con respecto a las prácticas energéticas, de las 22 personas que entrevisté, 4 personas habían hecho recambio de calefactor, pero no habían cambiado la cocina. Cocinar con leña, como ustedes saben, mejor que yo, está súper arraigado en el sur de nuestro país. Y por ejemplo, acá uno de mis participantes dijo, más tiempo lo paso en la cocina. Sí, porque nosotros tenemos acá cocina leña, todo lo hacemos en la cocina, así que más me lo paso ahí yo. Me lo dijo una participante. Y otra participante que ya había cambiado su cocina a leña dijo, lo que sí me gustan son las cocinas a leña. Ahora mi idea es agrandar mi cocina para atrás, como 2 metros, y que me entre una cocina a leña. Pero la cocina es más fácil porque venden leña en saco, entonces uno compra saquito y es para puro cocinar nomás y sirve para todo. Por lo tanto, por ahí hay como una conciencia ambiental, pero también hay un arraigo cultural muy fuerte con la cocina a leña. Eso también lo hemos hablado con Jimena, Jimena lo sabe, podemos discutir, ¿cierto?, después de las presentaciones. Otros temas interesantes fueron, por ejemplo, la mantención y limpieza del calefactor.
las 22 participantes tenían bastante claro cómo mantener y limpiar su nuevo calefactor, lo cual me pareció muy interesante, significa que la información se está transmitiendo súper bien, pero también habían algunos resquemores, por ejemplo, con respecto al servicio técnico. Algunas personas dijeron, oye, cuesta encontrar servicio técnico, y otras personas dijeron, bueno, pero no son baratos. También porque lo habían hecho más veces debido a la pandemia. Como estuvimos trabajando todos online, muchas de las personas declararon, ahora que la estamos usando más, también tengo que hacer, ¿cierto?, mayor limpieza y llamar más veces al servicio técnico. Una de las personas me dijo, el año pasado tuvimos problemas con la otra estufa y teníamos que llamar al servicio técnico en pleno invierno, y los servicios técnicos no venían, estaban colapsados. Ese es un problema, yo creo que va de la mano con el recambio de calefactores y falta de servicios técnicos autorizados. Otra persona decía, sí, la máquina avisa. Cada 5.000 horas, creo que me dijeron, hay que hacer la mantención. Yo ya le he hecho 2 mantenciones y no salen baratas, ¿ya? Y aquí es importante tener claro que cuando habían otros participantes también que dijeron que lo hacían ellos la mantención porque se lo querían ahorrar, y eso implica que pierden la garantía, o personas que también buscaron alternativas más baratas, que eran servicios técnicos no autorizados, y con eso también hay que tener cuidado, porque ahí se pierde la garantía, ¿cierto?, que el programa de recambio de calefactores le está dando a las personas. Eso también lo podemos conversar después, ¿cierto?, con Jimena. Algo muy positivo del recambio de calefactor fue el valor del tiempo para calefaccionar. Todos mis participantes, las 22 personas, tienen en general bastantes malos recuerdos de lo que significa cortar la leña, picar leña, como, ¿cierto?, acumular la leña, lo sucia que es, etc. Y lo lento que a veces implique es a veces encender fuego en la mañana o encender fuego en la tarde. Uno de mis participantes, por ejemplo, dijo, fue un cambio bastante grande. Antes me tomaba mucho más tiempo hacer las cosas para poder calefaccionar la casa, y ahora solo apretar un botón nomás. Entonces el tiempo se reduce bastante. Eso fue muy mencionado en muchos de los participantes. Otra persona me dijo, lo que más aprecio es ese mayor tiempo familiar, porque creo que te ha permitido estar más, aunque suene tonto, es media hora más con tus hijos, ¿ya? Por lo tanto, eso es bastante interesante, son factores muy positivos del recambio de calefactor. Con respecto a las normas cognitivas, digamos que podríamos decir es como la gente percibe su contexto. Una de las cosas que les pregunté fue, bueno, ¿qué cosas les motivaron? ¿Qué cosas les motivaron a participar en estos programas? ¿Ya? Y ahí hubo hartas cosas relacionadas, por ejemplo, con la conciencia ambiental, cambiar la leña. Otros mencionaban lo difícil, de hecho, que es cambiar la leña, lo frío que era la casa, la necesidad de hacer el acondicionamiento térmico, un incentivo económico, ¿cierto? Algunas personas me decían, sí, mira, yo hice los cálculos y en realidad yo no tenía ninguna opción de poder implementar estos cambios, y el apoyo que da el Estado es muy bueno. Y a otras personas también el valor estético, ¿cierto? Una casa que estaba muy deteriorada, el acondicionamiento térmico cambia la fachada, cambia los colores y se produce una renovación, ¿cierto?, de la vivienda. Una de las personas me mencionó, me gustó, porque ya las casas eran viejas y estaban muy mal pintadas, tenían muy mala presencia desde afuera, entonces por eso, como ya todos están cambiando, también yo, ¿cómo iba a quedar mi casa última? Y esta persona vio que alrededor en su barrio estaban cambiando, y fue lo que le motivó, ¿cierto?, a participar en el acondicionamiento térmico. Otra persona me dijo, bueno, y comodidad más que nada, porque la leña es mucho trabajo, ensucia mucho, ocupa espacio, para guardarla, suben los precios en invierno, la venden mojada, muchos problemas y contamina mucho además. Y otra persona me dijo, me movió el tema del cuidado del medio ambiente, porque hubo un año en Coyhaique, tú mirabas por la ventana y era un humo negro, así como en Santiago, pero somos súper chicos, no puede ser así. Eso fue más que nada lo que me movió. Entonces fue súper interesante que las personas compartieran qué cosas les motivaba participar en estos programas. Y al final de las entrevistas también les pregunté a todos un poco, bueno, pero ¿qué a partir de tu experiencia, de lo que tú has vivido, qué sugerencias les harías tú de mejoras a los programas, a ambos programas? Dentro de la sugerencia,
especialmente en el acondicionamiento térmico, es de hacer una supervisión y un seguimiento después de que los maestros han hecho los cambios. Por ejemplo, hay una persona que dice, termina la implementación de la obra, yo imagino que podría haber sido bueno que vengan a ver un par de meses más si hay alguna falla de algo, con instrumentos de medición de flujo de calor quizás, venir a hacer una inspección si ha funcionado bien, alguna pequeña encuesta, como de seguimiento de la obra. Varias personas mencionaron eso, como hacer un seguimiento, pero también conscientes de que algunas acondicionamiento térmico, recambio de calefactor también se habían producido en pandemia, cosa que también había dificultado un poco este tipo de proceso. Otra persona me dijo hacer un seguimiento en las familias, por ejemplo, conmigo terminaron, me hicieron firmar papeles y no me preguntaron si está todo bien, si hay que mejorar algo. Como que terminaron y se olvidaron de uno. Sería bueno que tengan un seguimiento. Por último, que pase un mes y volver a preguntar. Entonces esas cosas son interesantes porque nos permitirían pensar, bueno, cómo las políticas públicas o la implementación de programas podrían hacer un mejor seguimiento de sus implementaciones. La elección del calefactor, por ejemplo, fue algo interesante también, porque ellos tienen la opción de elegir entre pellet o querosén o eléctrico, dependiendo, ¿cierto?, cómo es el llamado. Y ahí un participante me dijo, yo la elegí porque consulté sobre la estufa pellet y me explicaron los pros y los contras, me dijeron que la pellet había que limpiarla todos los días y la parafina no, tienes que echarle parafina nomás. Como yo soy práctico, pensé no me limpio yo y voy a estar limpiando este tarro, entonces cambiémoslo por parafina. Aquí esta fue una entrevista súper entretenida y divertida. Entonces es interesante también conocer cómo la gente toma decisiones, con qué variables, ¿cierto?, decide, ¿cierto?, qué tipo de calefactor elige. Y para ir cerrando, como les mencioné, ¿cierto?, la cultura energética está influenciado también por todos estos factores externos, entonces también hice una sistematización de la información, no voy a ir en todas estas, pero principalmente lo que sistematicé fue, ¿cierto?, cómo la gente se informa, qué experiencia tuvieron con los maestros una vez que estaban en la casa, ¿cierto?, cómo se generan confianzas o desconfianzas con las partes involucradas, conocimiento y entendimiento del programa en su totalidad. Acá, por ejemplo, uno de los participantes me dijo, bueno, yo me informé por la Junta de Vecinos, ¿cierto? Yo no sabía mucho el acondicionamiento técnico, pero me informé por la Junta de Vecinos. Y, por ejemplo, en relación a las partes involucradas, hay gente que tuvo una muy buena experiencia con los maestros. Por ejemplo, en el acondicionamiento técnico, que se generó confianza, que ellos hacían bien su trabajo, pero también hay otras personas que dijeron que había sido muy caótico, invasivo y bastante negativo. ¿Ya? Entonces ahí son temas interesantes de ir discutiendo después. No voy a entrar en esto porque ya quiero ir cerrando, ya estamos en los minutos. Así que mis conclusiones preliminares, ¿cierto?, para terminar, es que esta investigación de doctorado se ha desarrollado para investigar la cultura energética de Coyhaique, ya que es un tema que ha sido poco investigado y que tiene significativos impactos sociales, económicos y ambientales, especialmente en los grupos más vulnerables. Es importante que las políticas públicas integren factores culturales que caracterizan el uso de la energía en el sur del país para mejorar, ¿cierto?, la superación de la pobreza energética. Y por último, especialmente en Coyhaique, reconocer la cultura energética en territorios geográficamente aislados nos permitirán desarrollar políticas que respondan mejor a las necesidades locales, asegurando una transición energética más sostenible para todos sin dejar a nadie atrás. Así que con esa última diapositiva de presentación quiero cerrar y bueno, muchas gracias por escucharme y escuchar la presentación. Voy a dejar entonces de compartir la pantalla. Excelente, muchas gracias Alejandra, ahí te tenemos en pantalla. Te queremos dar las gracias primero por este enfoque social que tiene tu estudio, que claramente hay harto avance en lo técnico, pero es muy importante conocer como el termostato social de nuestra comunidad y ver también los cambios que se generan al interior de la familia y cómo impactan también estos cambios de sistemas de calefacción, como bien lo mencionábamos ahí, que un tema muy arraigado a lo que es la cultura regional, ¿cierto? De cobijarse en los espacios donde está la cocina leña, de compartir un mate también, que son cosas que también han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Queremos saludar a la gente que nos está viendo, Cata, desde Santiago, Coyhaique, de distintas localidades también.
de Sí, Curacaví. ahí estamos leyendo el chat, así que para que nos escriban porque estamos súper atentas. Oye, Ale, te cuento que me sentí muy identificada con varias de las cosas que mencionabas en el estudio, pero bueno, después lo conversamos al final cuando hagamos la ronda de preguntas, por lo que les recordamos a los auditores y auditoras que cualquier duda la vayan escribiendo para que no se olviden y al final nos juntamos con Alejandra y Jimena, que es nuestra próxima invitada. Pero antes de presentarla, queremos recordarles que pueden utilizar nuestro hashtag que es Descontaminemos Aysén y Respira Coyhaique para que nos muestren que están viendo aquí el seminario, lo pueden subir por Instagram, por Facebook, por la red social favorita, si es que nos pueden etiquetar. Y también les recordamos que, bueno, les contamos que el estudio de Alejandra, los resultados, los vamos a estar subiendo por las redes sociales de Respira Coyhaique para que estén atentos, atentas y así puedan entender el detalle de todo lo que nos contaste en esta exposición, porque sabemos que faltaron minutos, siempre faltan minutos en este tipo de cosas. Así es, hay varios aspectos que se van a ir destacando, el enfoque cultural, ¿cierto? El impacto, la percepción ciudadana, que es tan importante para poder construir políticas públicas, ¿no? Y felicitamos, Alejandra, por este estudio, por acompañarnos. No te vayas, quédate a la presentación que viene a continuación. Y a ti que nos estás viendo de distintos lugares, de distintas latitudes, ¿cierto? Que te interesan estos temas, queremos recordarte también que este es el segundo seminario, El aire que respiramos en Aysén, la cultura energética y el plan de descontaminación ambiental, es lo que estamos viendo hoy en este ciclo de seminarios que van a continuar, para que pienses que... Queden atentos, atentas. Que terminamos acá, no. Vamos a continuar con este ciclo de seminarios con interesantes invitados. La idea es aportar a tu discusión, a poder visibilizar iniciativas innovadoras que se están llevando a cabo. Te agradecemos también, Alejandra, desde Australia, muy conectada con lo que está pasando. Hay un corazón ahí, tu lado chileno muy arraigado, corazoncito, me encanta. Así es que, y es muy bueno. Hay que mantenerse, no hay que escapar, eso es bueno. Oye, te quiero invitar, Cata, y te quiero invitar, Alejandra, a que también, Jimena, por favor, adelante con su pantalla. Nuestra próxima expositora, ahí está, Jimena Silva. Sí, yo creo que vas a tener que juntar un poquito ahí para que no te dé contraluz la pantalla. Eso, oye, se ve un Coyhaique despejado, sin contaminación desde acá en tu casa, parece. Ahí, eso, un poquito más de iluminación. Tocó buen día. Te puedan ver, perfecto, ahí sí. Ahí se ve muy bien. Jimena Silva, ella es encargada del área calidad del aire y cambio climático de la Seremi de Medio Ambiente de la región de Aysén. Ella nació en Puerto Aysén y luego de haber recorrido varias ciudades, ¿cierto? Haber realizado sus estudios secundarios en La Serena, donde ingresó de ingeniería civil, siempre pensando en volver a esta Patagonia. Mientras tanto la presentamos, Jimena, te pedimos que por favor puedas orientar bien tu cámara para que no dé contraluz, porque ahí se ve bien poquito. Y bueno, como les decía, ella en el año 2004 ingresa a CONAMA. ¿Recuerdan CONAMA? Suena como vintage ahora, pero la verdad, así parten también los temas ambientales en nuestro país, ¿cierto? Y desde esa fecha que trabaja a esta transición y pasa al Ministerio de Medio Ambiente. Contamos la parte humana en esta presentación porque creemos que claramente los objetivos de movilizarse por la descontaminación o por otros temas de impacto social van ligados a lo que son también la familia. La Jimena es casada, tiene 2 hijos y además es dirigente de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Seremi, de Medio Ambiente. Cocinar, plantar, tejer, bordar, hacer ejercicio. Oye, Jimena, haces hartas cosas, la verdad. Estoy sorprendida. Sí, no sé cómo. ¿Qué es? Ella nos va a presentar sobre los antecedentes de calidad del aire, las principales medidas del plan de descontaminación atmosférica de Coyhaique y también los instrumentos, ¿cierto?, de gestión ambiental y los resultados que han tenido esta aplicación, ¿cierto?, en el año 2016. ¿Cómo estás, Jimena? Bienvenida, un gusto volver a encontrarme contigo. Muchas gracias por la presentación. Estoy muy bien, muy contenta de estar acá, de compartir con ustedes y con todas las personas que nos están mirando hoy día un poquito del trabajo que uno hace. Así que les agradezco la organización, a Respira Coyhaique,
Y también agradezco también a la gente que está interesada en ver esta presentación y aprender un poquito más de qué es lo que está pasando en Coyhaique con el plan de descontaminación. Eso, solamente antes de decir, Jimena, mientras tú pones tu presentación, ¿cierto?, en pantalla, decirle a la audiencia que no se vayan porque vamos a tener espacio para preguntas al final de las exposiciones. Alejandra está muy atenta también a esta presentación, así es que manténganse en línea, por favor, compartan, tuiteen, compartan esta instancia con otras personas que les pueda interesar el tema y mándenos sus preguntitas y cuéntenos de dónde nos están viendo. Adelante, Estamos leyendo. Gracias. Quiero confirmar que se vea. ¿Se ve bien? Ya. Muy bien, sí, muy bien. Bueno, como ustedes saben, quiero hacer primero un contexto, ¿no es cierto?, de cuál es el origen de la contaminación en Chile. Y claramente las ciudades del norte tienen una fuente de contaminación que es muy distinta a las ciudades del sur. Si ustedes ven los gráficos acá, la industria en la parte norte es súper potente, no así lo que pasa en la zona centro y sur del país, donde la leña es la principal fuente de contaminación. Y por eso, ¿no es cierto?, tenemos estos planes de descontaminación y muchos de estos planes de estas ciudades se parecen, porque tienen ejes estructurales que son muy parecidos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de material particulado? Y aquí hay dos distinciones. El material particulado grueso, que es el MP10, que su origen tiene que ver con el polvo resuspendido, el polvo natural, y el material particulado 2,5, que se distingue en tamaño, pero también en el origen. ¿Cuáles son los procesos de combustión que originan este material particulado fino, que es el que se queda dentro de nuestros pulmones? Y también tiene su origen en la formación de algunos gases que hacen una reacción con la atmósfera y se llaman gases precursores. Nosotros medimos este material particulado, el 10 y el 2,5, en distintas estaciones de monitoreo. El Ministerio tiene un portal que se llama cinca.mma.gov.cl, donde vamos monitoreando y vamos midiendo hora a hora cuáles son las concentraciones que hay en las distintas ciudades. En el caso de Coyhaique tenemos dos estaciones de monitoreo, una que está en Simpson a la altura de Monreal y la otra que está en Bilbao a la altura de Victoria. Ambas estaciones miden material particulado 10, material particulado 2,5 y también variables meteorológicas. En el caso de Coyhaique 2 también hay medición de algunos gases. ¿Y qué podemos ver cuando hay días como este, que esto fue el año pasado, el 5 de mayo del año pasado, más o menos a las 18 horas? Fíjense cómo se empieza a formar esta capa de humo. Y esta capa de humo está muy asociada, la contaminación está muy asociada a lo que es el efecto de la meteorología, a las temperaturas y a la alta estabilidad que había ese día, donde no hay nubes, donde no hay viento. El viento es un tremendo agente de transporte de estos contaminantes. Pero hay días en que nos pasa esto, que no tenemos viento y que las temperaturas, si bien llegamos ese día a 7 grados más o menos a las 3, 4 de la tarde, después caen en forma muy drástica y eso significa que tenemos un pic de contaminación. Y ese pic de contaminación nos determina un episodio de contaminación atmosférica como una preemergencia o una emergencia ambiental. Entonces, aquí lo que quiero recalcar es, sobre todo a la gente que vive en Coyhaique, que estos días en que tenemos días despejados, donde a veces en la mañana tenemos bajas temperaturas, muchas veces hay escarcha, ¿no es cierto? Hay heladas en la mañana, pero después la temperatura sube y podemos tener 10, 12 grados. Después en la tarde el pic es muy alto. Entonces cuando uno ve Coyhaique a las 3 de la tarde y ve que está muy despejado y dice, ¿por qué habrán dicho que hoy día iba a haber emergencia?
Bueno, es porque después de las 6 de la tarde, este PIC determina esa emergencia ambiental. Nosotros no solamente medimos, sino que por mandato, por ley, ¿no es cierto?, tenemos que establecer los planes de descontaminación. Y los planes de descontaminación son un decreto supremo, son una ley y son un conjunto de medidas que tiene como objetivo recuperar la calidad del aire de nuestra ciudad, de nuestra zona que ha sido declarada como zona saturada. Nuestro primer plan de descontaminación se publicó el año 2016. Ese mismo año se declaró zona saturada por 2,5, porque este primer plan solo abordaba el MP10, el material particulado grueso. Y en julio del 2019 se publicó un nuevo plan que aborda ambos contaminantes. Por lo tanto, hoy día tenemos este plan vigente, que es el plan de descontaminación, que es el DS7, que considera ambos contaminantes y que tiene como objetivo recuperar la calidad del aire, tanto para MP10 como para 2,5. Estos planes, y en general los planes del sur, tienen los mismos ejes estructurales, que son disminuir la demanda térmica de las viviendas, y por eso está el programa de Mimbus, Serviu, donde se hace un subsidio para poder mejorar el estándar de aislación térmica de las viviendas existentes, y también se ponen nuevas normativas para las viviendas nuevas. Se reemplazan los sistemas de calefacción y ahí aceleramos este recambio tecnológico con los programas de recambio de calefactores que lleva la Seremía de Medio Ambiente, pero también, y va muy de la mano con los sistemas de calefacción, es diversificar la matriz de combustible residencial y aumentar la oferta de leña seca, porque sabemos que hay gente que no va a dejar la leña, ¿no es cierto? Ahí habían algunos testimonios bien interesantes de las personas que entrevistó Alejandra, y sobre todo las personas que usan cocina a leña no van a dejar su cocina a leña. Pero ¿cuál es la idea? Que esa leña que ocupen pueda ser una leña seca. También tenemos la educación ambiental, que es importante también generar conciencia en la ciudadanía, contarles cuál es el problema que tenemos hoy día, cómo lo podemos enfrentar, cuáles son las soluciones, dónde puede postular, cuáles son los beneficios y cuáles son las restricciones. Y la GEC, que es la gestión de episodios críticos, que es un periodo que va entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, donde ustedes todos los días van a estar escuchando que al otro día se declara o alerta, o preemergencia, o emergencia ambiental, o si tenemos buenas condiciones, el aire va a estar de buena calidad. Para cada una de esas medidas de alerta, preemergencia o emergencia ambiental, tenemos algunas medidas de mitigación que tenemos que acatar, porque si no, también nos pueden fiscalizar. Rápidamente les voy a comentar que en el caso de los subsidios de aislación térmica, Serviu reporta un 48% del avance de la meta del PDA, y la meta establece 7.000 subsidios de aislación térmica en un plazo de 10 años, a contar del 2019, y también recoge o establece estos nuevos estándares que yo les comentaba para vivienda nueva. Otro de los temas que están asociados a las medidas de vivienda tiene que ver con un programa de rehabilitación energética de vivienda, que fue un programa piloto que hicimos con la Seremi, con el Ministerio de Energía, y ahí ustedes pueden ver en la foto cómo una casa va cambiando, cómo va cambiando la fachada, cómo vamos cambiando las ventanas, cómo van cambiando las puertas, y también cómo va a cambiar el sistema de ventilación que antes no tenía y que muchas veces tiene que ver con patologías que se dan al interior de las viviendas, como la formación de hongos, de moho, y eso se evita a través de ventilaciones que puedan permitir que entre un aire limpio, porque estas ventilaciones tienen un filtro, y que pueda arrastrar el aire viciado, ¿no es cierto?, por los lugares más húmedos de la vivienda, como es la cocina o el baño.
Aquí hay otro ejemplo de cómo se mejoró los edificios de Las Nieves, ¿no es cierto? Los bloques Las Nieves, que también son edificios que datan como de los años 70, 80, donde no teníamos ningún tipo de reglamentación térmica y se hizo toda una transformación, ¿no es cierto? Y quiero mencionar acá también cómo vinculamos esta eficiencia térmica de las viviendas, esta eficiencia energética de las viviendas a una calificación energética. Ustedes saben que antes del año 2000 en Chile no había ninguna reglamentación térmica asociada como a aislación térmica, eficiencia energética en vivienda. Por lo tanto, a partir del 2000, recién Chile se pone como las pilas y dice, vamos a poner una normativa donde todas las viviendas en su techo va a tener una aislación térmica. Esa normativa se complementa el año 2007 con toda una envolvente. Dice ya, ahora vamos a dividir Chile en 7 zonas y dependiendo la zona, si la zona más fría, ¿no es cierto?, va a tener un poquito más de aislación térmica. Nosotros con el plan de descontaminación fuimos un poco más allá de esa normativa. Y hoy día tenemos el mejor estándar de aislación térmica de Chile, mejor incluso que Punta Arenas, porque tenemos este plan de descontaminación. Y eso nos permite establecer una eficiencia entre las letras C y D para aquellas viviendas que han optado a este subsidio de aislación térmica. Y bueno, esta etiqueta de eficiencia energética, lo que hace es que visualmente y de una manera muy simple le explica a la persona que va a adquirir una vivienda o que va a arrendar una vivienda, cuánta es la energía que necesita para poder funcionar. Otro de los ejes importantes que tenemos dentro del plan es el programa de recambio de calefactores, que lo lleva la Seremía de Medio Ambiente, y que tenemos un registro, un avance de un 59% de los 15.000 artefactos que tenemos que recambiar en 8 años. Si ustedes se dan cuenta en la tablita de abajo, solo el año 2016 hicimos un recambio con leña y el resto de los años dimos como más opciones, pero leña no. ¿Por qué no? Porque la leña sigue siendo un combustible que tiene altas emisiones. Por lo tanto, si queremos respirar un aire limpio, tenemos que empezar a diversificar, empezar a poner más pellets, empezar a poner otros combustibles que sean de bajas emisiones. ¿Qué sacamos con el programa de recambio de calefactores? Fíjense, salamandras, cocinas a leña, estufas a leña, incluso algunos artefactos que son hechizos. Y esto se ha medido en laboratorio. La emisión que tienen estos calefactores o cocinas a leña son de alrededor de 40 gramos hora y con una eficiencia entre un 30 y un 45%. Las estufas que estamos reemplazando con el programa de recambio tienen una emisión máxima de 2,5 gramos hora y más de un 90% de eficiencia en el caso de las estufas a pellet. También están las opciones de las estufas a parafina, ¿no es cierto?, gas y split inverter, que son como aire acondicionado, que tienen un COP cercano a 3, y eso quiere decir que por una unidad de energía eléctrica puede entregar 3 unidades de calor. Otra de las medidas que tiene que ver con el PDA y que yo les comentaba es poder diversificar la matriz de combustible, y ahí, bueno, el Ministerio de Energía está a cargo de los programas de leña más seca, también saca boletines mensuales para saber dónde venden pellet, dónde venden leña seca, tienen una aplicación en línea que se llama Calefacción en Línea, y están viendo también otros tipos de combustibles que podrían ayudar a ir descontaminando nuestra ciudad, como es el hidrógeno verde, donde se han hecho conversatorios, en fin. Este año, la Seremi de Energía nos reporta a lo que ya tenía 3.700 metros cúbicos anuales para el año 2021. También quiero comentarles un poquito qué es la calefacción distrital.
Ustedes van a poder ver después el video, ahí creo que lo van a poner en el chat. No lo quiero mostrar acá porque tengo poquito tiempo, pero básicamente la calefacción distrital significa que es un gran centro de producción de energía a través de distintos combustibles. En el caso de este proyecto piloto, donde nosotros estamos apostando a que este año empecemos con el diseño y la participación ciudadana de este proyecto, sea con biomasa, y puedo tener solamente un caño que lo puedo controlar, que puedo controlar sus emisiones, produzco agua caliente sanitaria y la distribuyo a través de redes subterráneas a un conjunto de viviendas y edificios. Y eso es lo que tenemos en el lote 9, un conjunto de viviendas y edificios, tenemos un terreno asignado para la Seremía de Medio Ambiente y tenemos también el financiamiento del Consejo Regional para empezar a hacer este diseño con mucha participación ciudadana porque sabemos que es una tecnología bastante nueva para nuestro país. Solamente hay 2 o 3 proyectos a nivel nacional. En otros lugares de Europa la calefacción distrital está hace muchos años y es una tecnología que funciona, que tiene muy bajo impacto y que además de poder reemplazar o reducir en un 99% las emisiones de material particulado fino, también nos entrega una reducción en el CO2. En educación ambiental también tenemos un financiamiento importante de parte del gobierno regional y ahí los colegas que están a cargo de esta parte en la Seremía de Medio Ambiente han dividido actividades para educación formal, informal y no formal, y ahí también van a estar viendo charlas, talleres, encuentros, formación de monitores ambientales que tuvimos hoy día en la mañana con gente de los municipios, de todos los municipios de Coyhaique. Tenemos una página web, hay cursos disponibles en la plataforma Adriana Hoffman, luego vamos a tener cursos de teatro, jornadas educativas, ferias, seminarios, etc. Mucha información y mucha educación. También la próxima semana vamos a empezar con los programas de radio en la Radio Ventisqueros, aprovecho a pasar el anuncio, los miércoles a las 12:30 am. Si usted quiere tener alguna charla para su comuna, para su comunidad, para su organización, para su junta de vecinos, ahí está el contacto. Mariam Díaz es la persona que organiza todos estos talleres, estas charlas, puede ser online o presencial, y ellos tienen un desplazamiento, tienen un alcance regional. La GEC, la gestión de episodios críticos, donde yo les comentaba de que todos los días vamos a estar anunciando cuál es el episodio para mañana, tiene ciertas medidas de restricción y aquí es importante que la gente lo pueda entender. Cuando tenemos días de mala calidad del aire, no podemos tener más de un calefactor encendido por vivienda. Lamentablemente, yo he contado hasta 6 calefactores a leña entre cocina, salamandra y estufa en una vivienda. Y eso no puede ocurrir. En días que tenemos mala calidad del aire, solamente puede estar un solo artefacto encendido. Y eso tiene que ver mucho con la eficiencia energética de la vivienda. O sea, si yo tengo una vivienda bien aislada, bien abrigada, no necesitaría tanta calefacción. Otra de las medidas que ocurren cuando tenemos preemergencia o emergencia ambiental es la fiscalización de humos visibles durante las 24 horas y también la prohibición de funcionamiento de calderas, en el caso de la preemergencia, entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, cuando tienen emisiones mayores de 50 miligramos por metro cúbico normal, y en el caso de emergencia, durante todo el día se aplica esa prohibición a las calderas. ¿Cómo nos ha ido con este episodio GEC, con estos días en que tenemos mala calidad del aire? Fíjense, el año 2016, cuando empezamos con el plan de descontaminación, tuvimos 127 episodios totales, de los cuales 63 eran emergencias ambientales, más de 2 meses con emergencias ambientales. Esto ha ido decayendo en el tiempo en forma gradual y el 2021
pudimos contabilizar 51 episodios totales y 21 emergencias ambientales. Eso significa, en el caso de las emergencias, una reducción de un 67%. Significa que este año queremos seguir bajando, ¿no es cierto?, estos niveles de contaminación, queremos seguir bajando los días de episodio, y también tenemos reducciones en los promedios anuales de material particulado 2,5, que representan el 48% de reducción desde comparado el año pasado con el año 2016. ¿Ya? Esta disminución, que también es gradual, sostenida y permanente a través de los años, tiene obviamente una componente importante de lo que está sucediendo con el plan de descontaminación atmosférica, porque como yo les decía al principio, la calidad del aire está muy influenciada por la meteorología. Pero aquí podemos ver que independiente del año, la baja es sistemática. También ustedes se tienen que acordar que el año 2016 salimos como la ciudad más contaminada de Latinoamérica, y eso dio la vuelta al mundo, ¿no? Nos puso ahí en un ranking donde nadie quiere estar. Pero les comento que en el caso de las otras ciudades del sur, por lo menos el año pasado, la que tuvo mayor número de episodios fue Osorno, seguida de Temuco, luego Talca y luego Coyhaique. Si bien son números que nosotros tenemos, y está claro que tenemos que seguir bajando, ya no estamos en el ranking de la primera ciudad ni la más contaminada, por lo menos a nivel nacional. ¿Qué desafíos tenemos nosotros para este año? Como yo les contaba, es poder seguir desarrollando el diseño con participación ciudadana para el proyecto de calefacción distrital en la escuela agrícola, en el sector de escuela agrícola, seguir ejecutando el programa de recambio de calefactores, posicionar los temas de calidad del aire a nivel regional a través del programa de educación y difusión en calidad del aire, mantener también un trabajo constante con algunos ministerios que son ministerios aliados, como son Vivienda y Energía, trabajar también de manera conjunta con el CIEP y la Universidad de Aysén. Tenemos un convenio de colaboración con ellos y la idea es poder seguir trabajando tanto en temas de calidad del aire como de cambio climático. También tenemos un desafío con Puerto Aysén, porque ya se declaró como zona saturada Puerto Aysén, y lo que corresponde ahora es elaborar un plan de descontaminación. Para ello también este año vamos a desarrollar un estudio de calidad del aire para Cochrane y Puerto Aysén y continuar con el monitoreo en las ciudades de Cochrane, Puerto Chacabuco y Puerto Cisne, donde ya tenemos instalados monitores. Eso es lo que yo les quería comentar. No sé ahora si puedo dejar de compartir. Estamos súper. A ver. Estamos bien en la hora, parece, ¿no? Muchas gracias, Jimena Silva, por acompañarnos, por tu presentación, un trabajo importante que ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente, que también ha sido tema de discusión social, de la implementación, ¿cierto?, de las medidas, de la GEC, ¿cierto?, y de cómo también uno lo va incorporando a su diario vivir. Alejandra, te quiero pedir que por favor puedas eso. Ahí está, Alejandra. Pues bien, Catalina, si quieres partes tú con las preguntas, ¿parece? Sí, mira, la verdad es que llegaron bastantes preguntas al chat, así que no vamos a alcanzar a responder absolutamente todo probablemente. Pedimos que las respuestas sean lo más sintéticas posibles para abarcar ojalá todas las áreas. Vamos a partir con Alejandra. Tenemos la primera pregunta desde, Macarena San Martín nos dice, muy interesante el trabajo y los resultados del estudio, muchas gracias. Y pregunta, aparte de las familias que pudieron acceder a los programas, ¿pudiste saber qué pasó con aquellas que se fueron, que desertaron? No, porque dentro de la investigación uno tiene que plantear cuáles van a ser tus criterios de selección. Y a mí lo que me interesaba era un poco investigar cómo la gente ha percibido lograr los mejores estándares a los que se puede llegar, un poco lo que la Jime presentó, ¿ya? Y además era online, entonces
es súper difícil llegar a la gente vía WhatsApp. Y por eso fui restrictiva de hacer el grupo que ha sido beneficiario de ambos programas. De hecho, hay mucha información interesante ya por el hecho de haber participado en 2 programas. Pero sabemos, y bueno, los ministerios saben también que muchas de las razones por las cuales, sobre todo en el acondicionamiento térmico, hay gente que, y aquí voy a responder otra pregunta, porque estaba revisando las preguntas, por las cuales no puede acceder, es muchas veces las viviendas, por ejemplo, autoconstruidas, hay alguien que me estaba preguntando por viviendas autoconstruidas, eh, están tan fuera de la norma que regularizarlas es una inversión que es casi imposible, ¿ya? Y eso tiene que ver con una cultura también de renovación, que también La Paz por ahí preguntó, ¿cierto? ¿Qué viste tú de renovación? En Chile tenemos una cultura, y eso lo digo como arquitecta porque llevo estudiando vivienda social desde que estaba en la universidad, tenemos una cultura de la ampliación y de la modificación de la vivienda, de la extensión del segundo piso, del dormitorio, de agrando la cocina y todas esas cosas. Eh, que puede ser muy bien hecho, ¿cierto? Si es que cumplimos con la reglamentación y si es que lo hacemos legalmente, pero tendemos a nivel nacional a hacerlo irregularmente con el maestro, con el amigo. Eso implica que generalmente, y esto no es de ahora, esto es desde siempre, que tendemos a ampliar nuestras viviendas sin cumplir con la reglamentación térmica. Y sin cumplir con la reglamentación, más allá de la reglamentación térmica, los distanciamientos, las ventanas, las alturas, la parte eléctrica, hay toda una parte normativa en que esa ampliación no está cumpliendo, por ejemplo. Y eso hace que sea muy difícil, cuando quieres implementar el acondicionamiento térmico, regularizarla, porque no puedes invertir en una vivienda, y eso es por el programa y por ley, tú no puedes invertir en una vivienda que no está saneada legalmente. Hay varias viviendas, varias personas de las que yo entrevisté que habían hecho una extensión, por ejemplo, un dormitorio, y el programa incluye fondos para hacer esa regularización. Ya eso significa que se actualiza el plano, se incluye toda la parte, se aísla, qué sé yo, se hace que cumpla con la reglamentación y las entidades patrocinantes van a apoyar que eso suceda. Pero hay un ámbito en que esa autoconstrucción es tan extensivamente fuera de la norma que no es posible de financiarlo. Ese es un tema. Y el otro que también lo conversamos con el MIMBO y también con el Ministerio de Medio Ambiente cuando hicimos los focus group, es que también hay personas, por ejemplo, que sobre todo las que viven en el centro, que las viviendas son muy grandes, son personas a veces adultos mayores con bajos ingresos, entonces el nivel de copago es muy alto para esas personas, porque la vivienda es muy grande, entonces la tasación fiscal o el precio en el fondo de la casa por estar bien ubicada, es muy alto, son muchos metros cuadrados también, entonces no califica, a pesar de que las personas que viven dentro no tienen los ingresos. ¿Ya? Entonces esos son temas legales que se podrían ir mejorando, lo hablamos con ambos ministerios, fueron temas que los abordamos también, y esas son algunas de las barreras que se han identificado. Muy y hay otras también, pero puedo seguir eternamente. Sí. Sí, lo más evidente. Les queremos pedir, sabemos que hay tanta información que la vamos a compartir en las redes sociales y que nos encantaría seguir, pero queremos también darle la posibilidad a que también todos puedan irse con un pedacito de una respuesta a ustedes, ¿ya? Bueno, la segunda pregunta es para Jimena, también nos llega a nuestro chat. Jimena, bueno, hemos visto la contingencia que durante los últimos días efectivamente ha subido el precio de la parafina, ¿cierto? Así es. Muchísimo. ¿Cómo afecta esto al programa de recambio de calefactores, considerando que muchas de las personas vieron en la parafina un combustible mucho más barato, ¿cierto? Una opción de calefacción que optaron y que hoy día en realidad se dan cuenta de que el precio de la parafina ha subido? ¿Cómo se resuelve? ¿Ustedes se están adelantando a ese tema? ¿Hay alguna medida? ¿Lo han conversado?
Mira, se ha conversado, pero de manera muy informal todavía, porque tú sabes que todavía no tenemos Ceremi, todavía hay una administración que se está instalando, ¿no es cierto? Pero seguro que va a ser un tema que vamos a tener que discutir cuando asuma nuestra nueva jefatura. Efectivamente, el precio de la parafina y de cualquier combustible fósil hoy día está por las nubes, ¿no es cierto? La benzina, el gas, etcétera. Y es algo que obviamente nos va a tener que reanalizar y repensar en cómo vamos a hacer las nuevas compras para los programas de recambio. ¿Vamos a seguir cambiando con parafina? Esa es una pregunta que tenemos que resolver. ¿Y qué Ujú. pasa con la gente que ya se recambió a parafina? ¿Mm? Eso, ¿qué Por se hace? ahí Y sonaba. asociado a esa, disculpa, pero asociado a esa misma pregunta y al camino que tú conduciste esto, ¿qué pasa también con el tema de la fiscalización? Vemos que en Yapo, en diferentes plataformas, hoy día la gente a veces incluso intenta vender su sistema de calefacción considerando retornar al antiguo. Entonces, como la leña, por ejemplo, ¿hay una fiscalización al respecto? Hay una fiscalización. Ahora, nosotros hemos detectado esos casos, son los menos, ¿ah? De los 8.000 artefactos que se han recambiado hoy día, los menos son aquellos que se venden. Ahora, hay un tema de propiedad también. O sea, el artefacto es de la persona, del beneficiario, ¿ya? Si algún día yo me cambio de casa, me voy a otra ciudad, ¿lo puedo vender? Tal vez, sí, po, si es mío. Pero ojo, con aquellos que quieran lucrar con un beneficio del Estado. Eso nosotros como que lo llamamos también como para ver cuál es el tenor de esa venta, y muchas veces la gente baja las publicaciones y finalmente no lo vende, Pero ¿ya? no hay una sanción, digamos. No puede haber una sanción, No puede haber una sanción. no, no, porque el artefacto es de ellos. Ok, Ellos son los beneficiarios, sí. muy bien. Catalina, ¿tú tienes otra Sí. pregunta? Vamos con las siguientes. Mira, Benjamín Cabrera te manda saludos, dice que desde Santiago por viaje, pero que es residente en Puerto Aysén. Y bueno, él pregunta si puedes comentar de manera general el proceso que se va a empezar en Puerto Aysén para la declaración de zona saturada, próximos pasos para el PDA, pero además cómo se puede aportar desde la sociedad civil, desde las organizaciones, instituciones. Interesante. Súper. Súper buena la pregunta. Mira, Puerto Aysén fue declarado zona saturada hace poquito. Recién la semana pasada tuvimos la publicación en el diario oficial y nosotros de ahí en adelante tenemos 90 días para iniciar el proceso de elaboración de un plan. ¿Ya? Nosotros tenemos como bien reglado todo eso. Hay un reglamento y nos dice cuáles son los plazos, qué es lo que tenemos que hacer, etcétera. En esos 90 días se publica una resolución de inicio que se llama. Y con esa resolución de inicio tenemos un plazo de 1 año para conformar un comité operativo, que es quien elabora el plan de descontaminación. Ese comité operativo está formado por todos los servicios públicos que tienen competencia en la materia, competencia ambiental. Ahí nuestros socios aliados son energía, vivienda, ¿no es cierto?, salud, la Superintendencia de Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente obviamente coordina todo este proceso. El municipio también de Puerto Aysén es muy importante. Y luego que se arma esta set de medidas, se pasa a un proceso que se llama consulta pública. Y esa consulta pública dura 60 días hábiles, donde nosotros vamos a las juntas de vecinos, a las organizaciones, a dar a conocer este anteproyecto. Y ellos hacen sus observaciones, hacen sus aportes, nos cuentan si les parece bien, si les parece mal, etcétera, y luego se hace una revisión de todas esas observaciones y se ve si es que quedan incluidas en el proyecto definitivo. Pero básicamente todo este año vamos a estar trabajando en Puerto Aysén.
Excelente. Tenemos pregunta también para Alejandra. Alejandra, mira, comenta Alex Fese desde Santiago y menciona, buenos puntos importantes está presentando Alejandra en su estudio. ¿Hay representatividad de las áreas rurales en este estudio o solamente la ciudad de Coyhaique como tal, como capital regional? ¿Qué pasa con Villa Ortega, Ñireguao, Mañiguales, ¿cierto? El Blanco, etcétera? Oh, me encantaría haber podido recorrer toda la región, pero la verdad es que estos dos programas, el PDA está implementado, yo sé que va a cambiar y que se va a implementar un poco, se va a ampliar la región, pero el PDA y estas dos intervenciones de eficiencia energética, como mencioné, están implementadas en el polígono de Coyhaique, ¿ya? Los mejores estándares de eficiencia energética que mencionó Jimena están implementados en el polígono. Y eso era lo que a mí me interesaba. Yo sé que en la red de pobreza energética tenemos varios investigadores que han realizado estudios en áreas rurales, ¿ya? Y eso, bueno, hay algunas cosas publicadas en nuestra plataforma de la red, pero mi estudio tuvo un alcance más limitado, muy enfocado a estos dos programas en el contexto de PDA de Coyhaique. Me encantaría en el futuro hacerlo, por supuesto, extensivo a toda la región, pero también hay que entender que, bueno, un estudio de doctorado tiene ciertas limitaciones en tiempo, en recursos y todas estas cosas, pero me encantaría a futuro hacerlo. Catalina. Súper, sí. Mira, aquí siguen llegando preguntas, vamos a tener que ahí ir seleccionando en honor al tiempo. Pero bueno, Sebastián Ibarra nos dice, gracias Alejandra y Jimena, saludos desde Coyhaique. La pregunta va, ¿cómo la implementación del PDA puede incorporar modificaciones que respondan a hallazgos cualitativos como son los estudios de Alejandra? Supongo que para Jimena, quizás, bueno, entre las dos. Mira, más que poder modificar el PDA, yo creo que hay muchas cosas que se pueden modificar y que tienen que ver con solamente los programas que están asociados, ¿ya? El PDA, más que poner como los requisitos, pone las metas y pone los responsables y los plazos. Pero el cómo lo hagas tú es como un poco más libre. Entonces, de las cosas o de los hallazgos que pudo tener Alejandra en su estudio, nosotros lo podemos involucrar, lo podemos incorporar en las bases del programa, por ejemplo. O Minbu también lo puede incorporar en sus llamados que hace periódicamente. No es necesario hacer una modificación del PDA, porque hacer una modificación del PDA a estas alturas es súper demoroso. Es un proceso administrativo bien demoroso. Y además, el 2024 nosotros tenemos que actualizarlo. Entonces, no vale la pena hacerlo ahora, siendo que podemos hacer una herramienta mucho más flexible con solamente los programas. Muy bien. Bueno, miren, a ver, seguimos entonces con el lado de las preguntas. Queremos agradecer la audiencia. Tenemos un montón de preguntas, chiquillas. Podríamos estar mucho, mucho rato. Pero miren, tengo una pregunta nuevamente para Jimena. Dice, consulta Jimena, Boris Ojeda dice, respecto al cambio de calefactores, ¿consideraron el alto costo económico de las bolsas a pellet? En el caso del hogar de mi madre, tiene un gasto promedio de 150.000 al mes. Mira, eso va muy de la mano con la demanda energética de la vivienda. Yo también uso pellet y no tengo un gasto tan alto como él. Yo creo que tengo la mitad. Y es porque mi casa es súper eficiente. Obviamente tenía que ser una casa súper eficiente, ¿no? No puedo estar ahí predicando como el padre Gatica. Entonces, yo lo que le recomendaría a Boris es que revisara si la casa de su mamá tiene aislación térmica y si no, que pueda postular al programa de Minbu Serviu para que mejore la aislación de la vivienda y así pueda bajar esa demanda térmica. Y entre digamos, entre los recambios de calefactores que se hacen, ¿cierto? Que se concretan, y el revestimiento, ¿cierto? Térmico, ¿qué está avanzando más rápido? ¿Está avanzando a la par con las viviendas o de repente vemos que hay
harto recambio de calefactores y poco revestimiento térmico en las viviendas? Mira, buena tu pregunta, Claudia, porque los procesos son súper distintos. En el caso del recambio de calefactor es mucho más rápido, porque tú, o sea, el solo hecho de cambiar un artefacto te demoras un día, un par de días en hacerlo. Pero en el caso de Minbu y Serviu, ellos tienen un plazo máximo de 1 año para ejecutar una vez que tú sales seleccionado. Entonces, tienes un plazo de 1 año para hacer los trabajos. Y esos trabajos no se demoran un día ni dos. Va a depender un poco de la complejidad que tenga la vivienda, pero mínimo serían 2 semanas. Entonces, claro que va un poquito más lento la parte de Minbu y Serviu, pero no por eso va a ser menos importante. Yo creo que la piedra fundamental aquí para poder descontaminar todas estas ciudades tiene que ver con mejorar la aislación de las viviendas y bajar la demanda de energía. Eso es lo primero. Ojalá tuviéramos todas las viviendas con aislación térmica para después ir con el recambio. Pero pasa justamente lo que dice Boris, que como vamos más rápido nosotros, hacemos esa reconversión del sistema de calefacción y pareciera que le sale mucho más caro, pero pues es porque no tiene la aislación de la vivienda. Muy bien, Catalina. Súper, sí, ya creo que cerramos con las preguntas, así que empezamos a despedirnos, agradecerles a ambas por el tiempo, por la disposición también, y por supuesto a la gente que nos está sintonizando y que se dio un día miércoles en medio de la semana un tiempito para poder aprender un poco más acerca de estos conceptos y después ojalá también puedan transmitirlos con otras personas, que es la idea de este tipo de seminarios, que lleguen a aquellas comunidades o sectores en los que no hablamos tanto de estas temáticas. Muy bien, queremos agradecerle a Alejandra, a Jimena, con la disposición de poder contar con esta valiosa información de un trabajo muy relevante, sostenido con mucho tiempo. Yo me imagino que desde la Seremía del Medio Ambiente también trabajan harto con el tema social, han podido ver también cómo se ha mejorado la calidad de vida de las personas, de las familias, ¿cierto? Y también es bueno que desde el mundo privado, desde la academia, surja investigación, exista interés por plantear la realidad de lo que hoy día está pasando y visionar de cómo queremos una Aysén. Y las personas que algunos mantienen leña, qué sé yo, también ir cambiando esa práctica. Así es que eso, queremos agradecerles a ustedes por acompañarnos. Gracias por la invitación y por la organización de estos seminarios que han sido súper interesantes, así que yo personalmente quiero agradecerle a Respira Coyhaique también por abrir estas instancias y tener estas conversaciones que son tan colaborativas, sobre todo entre la academia y el sector público, y es la única manera de que podamos ir avanzando, ¿cierto? Todos juntos. Que siempre es difícil. Y que es siempre difícil, justamente. Sí, pero no imposible. Así que absolutamente. los agradecimientos y bueno, siempre disponible para todos los trabajos colaborativos, tanto con la academia, con el sector público, privado, etcétera. Nosotros sabemos que este es un desafío tremendo y que no lo vamos a hacer solos, ni solas, ¿no? Tenemos que hacerlo todos en conjunto. Muy bien. Te lo dejamos invitado para que nos acompañe en el próximo seminario, ¿cierto? Que va a tener, va a ser en el mes de abril. Así es que muchas gracias a todos quienes participaron activamente con sus preguntas y también acompañándonos virtualmente. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Nos estamos viendo. Chao.